¿Cómo? No, identificarlas, ¿cierto? Identificarla, perdón. Ese es el objetivo. Justamente la planeación, el objetivo que tiene, porque, señores, no hagamos cosas que no tienen ningún sentido. ¿Cuál es el sentido de la planificación? Es justamente llevar a optimizar los recursos. ¿Por qué? Porque son limitados. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la idea. Por lo tanto, para cumplir ese objetivo, nosotros nos planteamos una estrategia. Y la estrategia es la que nosotros plasmamos en una planificación. ¿De acuerdo? Perfecto. En la planificación, ya que tenemos el objetivo que es optimizar los recursos, en esta etapa, ¿qué vamos a identificar fundamentalmente? Las tareas, los tiempos de cada una de ellas, todos los recursos, más que los recursos humanos, todos los recursos dentro de esa tarea. Y tiempo, recursos, exactamente, no, en los costos. ¿Por qué? Porque de la utilización de los recursos identificados y el tiempo de duración, nosotros rápidamente podemos identificar el costo de la tarea. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Si nosotros tenemos identificado todo eso, ¿estamos listos para pasar? Perdón. ¿Estamos listos para adelante, para pasar a otra etapa o no? ¿Sí? ¿Cuál sugieren ustedes que sería la siguiente etapa? ¿Cómo? La ejecución o llevar a cabo justamente. La etapa que sigue sería, ahora sí, estamos listos, tenemos la estrategia, tenemos claro el objetivo, ahora sí podemos empezar a desarrollar el proyecto. Puede llamarse ejecución, en otros lados lo llaman desarrollo, implementación, como gusto, ¿de acuerdo? Pero es en concreto, ya empezar a materializar lo que nosotros queremos hacer y de acuerdo a la estrategia, ¿cierto? Que está plasmada en la planificación. Ahora, una herramienta muy común utilizada para graficar, ¿cierto? La planificación es la carta Gantt, justamente. Esa es la herramienta más utilizada, ¿cierto? Pero pues hay otras herramientas, pero como no son tan comunes, ahora puede ser una carta Gantt acabada, completa, o puede ser un cronograma, un personigrama, hay otros lados que lo utilizan, ¿me entiendes? Pero básicamente uno tiene identificado, tienen que estar plasmados esas tres características: la tarea, los recursos, el tiempo de duración y por consiguiente de la conjunción de ellos ya podemos tener los costos. Ahora, ¿qué hacemos con los costos? ¿Qué hacemos con los costos? ¿Son importantes? Sí. Ya. ¿A qué lo llevamos? ¿Dónde lo llevamos? Porque la planificación está en la carta Gantt, ¿cierto? ¿Dónde llevamos el tema de costos? ¿Dónde manejamos el tema de los costos? ¿Cómo se llama? Hay una planilla de costos. Sí, parecía una planilla de costos, puede ser un sinónimo, pero es un concepto un poquitito más. Señor, justamente, un presupuesto, ¿cierto? Recuerden que esto no es para ingenieros de la NASA, esto tómenlo como cualquier proyecto simple que nosotros pudiéramos llegar a realizar. ¿De acuerdo? Tenemos un presupuesto, ¿correcto? Donde fundamentalmente nosotros hemos identificado, gracias a la planificación, hemos identificado todos los costos, ¿cierto? Pero un presupuesto con puros costos como que no cuadra, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Un presupuesto que tenga puros costos. No tiene retorno. ¿Cómo? No tiene retorno, no hay un beneficio. Y si no hay un beneficio, ¿cuál es el problema que tiene? Son puros gastos. Son Ya. gastos y no hay ganancia. No es necesario. No ¿Y es cuál sería el sustentable en problema de sustentable en el tiempo? podría no ser sustentable en el tiempo? ¿Cierto? Sí, adelante. Sí, adelante. No corra, despacito. Efectivamente. Ahora, ojo, que ustedes pónganse creativos. ¿Creen que hayan algunos proyectos que no tengan beneficios, que sean puro costo? Sí, hay proyectos. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, trabajo donde se dan puros costos. ¿Cómo? Yo trabajo en un área donde se dan puros costos. ¿Como cuál, por ejemplo? Yo trabajo en el área de planificación en particular. Nosotros creamos proyectos para que en este caso genere costo a la empresa. Los proyectos que son de otra parte, que son los que traen retorno.
Claro, o sea, tú les planificas, tú haces justamente la etapa de planificación, la entregas al proyecto y otra área se encarga. Por lo tanto, esa área va a recibir ahora, los recibe la organización, ¿estamos Exacto. de acuerdo? Pero si ¿Entiendes? lo vemos de cara a áreas, Sí. mi área genera costos. Justamente, pero véanlo más como la organización, ¿ya? En este caso sí hay un beneficio, por lo tanto no estarían a pérdida y sería por algo la organización es sustentable en el tiempo. Pero ¿creen ustedes que dentro de algunas organizaciones o algunas organizaciones en específico generan proyectos que no tengan retorno, que sean puro costo? ¿Ah? El Estado, no, y no es, está bien lo que dice el compañero, normalmente el Estado, ¿cierto? No tiene un retorno. En estricto rigor no tiene un retorno por cada proyecto. Pero si tú lo ves al Estado como una organización, el Estado tiene ingresos. Sí, por ejemplo por el cobre. Más que por el cobre. ¿Por dónde percibe el Estado sus ingresos? Por todos los impuestos que cobra, exactamente. ¿Ya? Y lo que trabaje con ellos. Así que a nivel organizativo, sí hay proyectos del Estado en que sí tienen podríamos decir que no son puro costo porque está marginado por otro lado. Igual que lo que dijo el caballero. Hay ciertos proyectos que de acuerdo a un área son puro costo, ¿cierto? Pero el Estado por otra área, la tesorería sobre todo, se encarga de recabar los ingresos. Pero al interior de otras organizaciones, ¿usted cree, visualizan algún tipo de proyecto que sea puro costo? Podría ser un proyecto de una investigación científica. Ahí tienen Como una fundación. una fundación sin fines de lucro. Ahí tienen dos ejemplos. O en el interior de organizaciones incluso más pequeñas. ¿Qué pasa si nos encargan un proyecto que sea para la empresa? Una mejora, una herramienta, desarrollar una herramienta a la empresa. Va a ser un proyecto en que va a tener solamente costos y no vamos a percibir ninguna utilidad por él. Entonces, ahí eso es importante, porque no percibe utilidad, pero también los proyectos no solamente son enfocados en utilidad, también tienen experiencia, tienen eficiencia. Por eso les decía que no se cierren a que no hay proyectos que no tengan un beneficio. Sí, sí existen, son muy puntuales, ustedes han dado varios ejemplos, ¿ya? Pero normalmente nosotros tendríamos en un presupuesto el lado de los costos y el lado de los beneficios, ¿cierto? Bueno, ¿y cuál es la data que queda? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la ganancia de la organización o del desarrollo de ese proyecto en particular? Experiencia, innovación. No. Eficacia en los procesos con el nuevo desarrollo. Si tenemos un presupuesto, tenemos costos por un lado y beneficios por otro, ¿cuál es la utilidad de ese proyecto? La utilidad, el margen, la ganancia. ¿Ah? La simple matemática resta la tan simple o restar los beneficios de los costos. La diferencia es la utilidad. ¿Cierto? Perfecto. Es lo que se supone que debería quedar en el bolsillo de la organización. ¿Cierto? Y con ella invertir los recursos para poder seguir creciendo o potenciándose. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces los costos nosotros los llevamos presupuesto. ¿Cierto? Entonces ya tenemos varios documentos identificados si se dan cuenta, ¿cierto? Por un lado tenemos en la primera etapa, sacamos un documento en donde estaban todos los requerimientos. Muy bien. Después, durante la etapa de planeación, tenemos otro documentito que es nuestra carta GAN. Muy bien. Y además sale como colateral un presupuesto. ¿Correcto? Porque tenemos que fijarnos en él. Es de suma importancia. Bien, pasamos a la siguiente etapa que sería ejecutar, ¿cierto? Ahora, aquí les voy a dar unos tips porque muchas veces uno hace la planificación y la hace bastante rápido y no se fijan en ciertas cosas. Aquí tienen varios tips. Cuando terminen la planificación, recuerden seguir esto, ¿ya? Y ya se van a dar cuenta por qué. Miren, primero, la descripción de objetivos del proyecto, la fecha de término y los productos que se obtendrán con el proyecto y los recursos que se utilizarán. Estos dos, sobre todo, ¿cierto? Tienen que estar contemplados en la planificación. ¿Ya? La planificación uno muchas veces, como la hacen a la rápida, muy apurado por el tiempo, ¿ya? Puede que se nos quede algún objetivo, nos definimos una tarea para dar cumplimiento a uno de los objetivos. ¿Quién es el que manda? Para los objetivos y después dan una trazabilidad, ¿cierto? Esta tarea, ¿qué punto de mi objetivo cumple o satisface? ¿Ya? Y si están todos los puntos contenidos, tenemos una buena carta GAN.
Si no hacemos este pareo, se nos puede quedar alguna tarea que no la anotamos, no la identificamos y nos quedó un objetivo sin cumplir. ¿Cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuántas veces no lo han visto? Uy, al final del proyecto, uy, se me olvidó esto. Ya de cara al cliente cuando nos está revisando porque para él lo necesita, uy, ¿te acuerdas que te dije esto? No lo anotamos, no lo registramos, no lo verificamos, no estuvo, no se ejecutó. ¿Cierto? ¿Y esa situación cómo la podría enfrentar? Uy, de partida asumir el costo. O sea, más que el costo, primero asumir que cometiste un error. O la primero asumir, ¿cierto? ¿Cachai? Ahora, sustentarlo a esa altura es chuta, perdón, lo arreglo al tiro. El problema es que estás al término del proyecto. Eso es lo que yo les quiero que ustedes tengan súper presente, que identifiquen las causales antes de partir, porque si las identifican o saltan al final del proyecto, ya no tienen tiempo ni tienen costo. Y esa es la peor situación para ustedes. De igual forma, hay proyectos ¿De acuerdo? que tienen otra etapa que dice media, como a mí me pasa, que es una etapa de refinamiento, que pasa toda la etapa de planeación, de todo, pero llega un punto antes de empezar, de que salga... Muy bien. Estos tips son los que yo les estoy pasando a ustedes para que refinen o hagan o le den una especie de evaluación de la planificación, ¿ya? Para precisamente evitar un riesgo futuro de que nos encontremos con esta situación. Entonces, los contratamos contra los objetivos del proyecto y verificamos que estén todos cubiertos. ¿De acuerdo? No se nos escapó nada. Bien. Contrastamos que nuestra carta GAN termine antes o justo, no después de la fecha de término del proyecto. ¿Cierto? Ustedes se ríen, pero pasa. Pasa. Claro, como es una fecha que está al principio y no realizamos esto, ¿cierto? Puede que hayamos estimado pasado. Los productos también, bueno, tiene mucho que ver con los objetivos. Normalmente esto entrega productos, cada tarea entrega un producto completo o parte del producto, ¿cierto? Y ese producto da resolución, digamos, a uno de los requerimientos. Y los recursos, ¿de acuerdo? Perfecto. Otra cosa súper importante es definir el calendario del proyecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos normalmente nos basamos en el calendario para todos normal. El calendario que uno maneja, para todo el calendario es el mismo. Pero, ojo, no siempre es el mismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el calendario puede variar de organización en organización, ¿cierto? Nosotros, la mayoría de nosotros que trabajamos, digamos, apatronados o dependientes, ¿cierto? Manejamos se llama horario laboral, ¿cierto? Que es más o menos desde las 9 hasta las 6:30, ¿cierto? De lunes a viernes, excepto los feriados. ¿Sí o no? Eso es más o menos lo que todo el mundo, si yo les digo calendario, identificarían o se referirían a él. Pero ojo, por ejemplo, las empresas mineras tienen otro calendario, ¿cierto? Tienen otro sistema de turnos, ¿cierto? 7×7, no sé, 12×5, no sé, y autorizados por ley. Por lo tanto, esta parte es súper importante de ajustarla a el proyecto que les toque desarrollar. ¿Ya? Los horarios y turnos de trabajo, los días festivos, sacarlos para no planificar actividad en días festivos porque ese después nos va a pegar, y los periodos de vacaciones. Esto es lo que normalmente, sobre todo cercano en esta fecha, falla de los proyectos. Porque estamos planificando y planificamos y planificamos, ¿cierto? Y planificamos, por ejemplo, si tuviéramos hoy día un proyecto para 4 meses, ¿cierto? Lo planificamos, alcanzamos de más, todo noviembre, diciembre, enero y febrero. Estamos listos, somos 4 listos. Pero resulta que justamente esos 4, durante enero y febrero sobre todo, van a querer hacer uso de un beneficio que tienen los trabajadores que se lo han ganado, que es hacer uso de sus vacaciones. Y ahí entramos en disputa, ¿cierto? Entonces, regístrenlo antes. Por eso muchas organizaciones, y a ustedes si algún día les toca dirigir proyectos, esto justamente en estas fechas, reúnanse con su equipo de trabajo, ¿cierto? Y pidan que ellos ya planifiquen, ¿ya? Para que ustedes las anoten. Y no vayan a tener problemas, porque hoy día, ¿cierto? Están haciendo esta tarea, ¿cierto? Y adelántense, ¿ya? Porque esto también yo lo he visto que en la práctica pega bastante. ¿De acuerdo? Entonces, ajusten el calendario a las necesidades de su proyecto y registren con la mayor exactitud posible los periodos de vacaciones. ¿De acuerdo? Y por último, el esquema. Muchas veces nosotros vimos que la etapa de planificación nosotros la dividíamos en tareas.
¿Por qué? Porque era inteligente, ¿cierto? Porque al tener tareas nosotros podemos identificar específicamente los recursos, ¿cierto? Más encima nos ayudaba mucho, lo vimos en la clase pasada, a identificar perfectamente el producto que se va a generar en esa tarea, ¿cierto? Es más fácil trabajar muchas tareas pequeñas a una sola muy grande. ¿De acuerdo? Bueno, hay veces en que el esquema del proyecto también lo podemos realizar de esa manera. El proyecto completo nosotros lo tenemos planificado, ¿cierto? Pero hay proyectos que son bastante grandes, entonces nosotros lo podemos separar incluso en fases. ¿Ya? Una fase, después la otra y después la otra. 3, 4, 5 fases. ¿De acuerdo? Y ustedes podrían hacer planificaciones distintas. Una planificación para la fase 1, una planificación para la fase 2 y una planificación para la fase 3. ¿Cierto? En el fondo, dividir un proyecto muy grande en fases y ustedes hacen el mismo ejercicio por cada fase. Recuerden que al final el proyecto es uno solo, independiente en cuánto lo dividan ustedes deberían llevar eso a una carta GAN o a todos los documentos consolidando todas las fases. ¿De acuerdo? Perfecto. Y la fase, bueno, nuevamente esto se refiere a que si nos definimos en fases, definan las actividades de esa fase solamente y dejen las otras actividades o tareas para la fase siguiente, ¿cierto? Y hasta llegar, esto es súper relevante cuando uno identifica tareas, y decimos muy rápidamente, ya identificamos las tareas, ¿cierto? Y de repente nosotros, normalmente, o yo lo he visto mucho en la práctica, cuando identificamos una tarea, nos damos cuenta que esa tarea se podía subdividir en otras tareas, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, no hay una regla exacta, ¿ya? Aquí va mucho en el ingenio, en la expertise de cada uno de ustedes, ¿cierto? En que nosotros podemos dividir una tarea que sean varias tareas en sí, sí, no hay ninguna regla que les indique lo contrario. O otro colega de ustedes o otra persona podría hacer esto, dividir las tareas hasta sus tareas más elementales. ¿Qué significa elementales? Que no se pueda subdividir en otras tareas. Hasta ahí llego, esa es una tarea elemental. Y podría generar una carta GAN con puras tareas elementales. Sería lo óptimo. ¿Correcto? Llegar, iterar. Y la iteración consiste en, una vez que tengan todas sus tareas, identificarlas. ¿Se puede separar en más de una tarea? Si no se puede, ahí tienen una elemental, ¿ya? Pero eso hay que usar mucho el criterio, ¿ya? Porque dividirlo en tareas elementales podríamos tener una tremenda cantidad de tareas y podría ser más complejo que ayudar. Piensen que el objetivo es optimizar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero ahí tienen unos tips para que la planificación no se les vaya a caer, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando yo determino las características de cada actividad, defino las características y calculo el número de horas para llevarla a cabo. ¿Cierto? Eso casi todo lo hemos hecho o hemos escuchado que se hace. ¿Cierto? ¿En base a qué ustedes creen que se determina la cantidad de horas necesarias para llevarla a cabo? ¿En base a qué? La complejidad de la actividad. En base a la complejidad. O sea, una actividad compleja devengaría más horas que una actividad simple, ¿cierto? ¿Les parece lógico? Perfecto. ¿Cuántas? Porque aquí tenemos que llegar a numeritos, ¿cierto? Una tarea compleja, ¿cuántas horas son? Puta, complicado, ¿cierto? Porque a ese es el objetivo. Nosotros, ¿se acuerdan que uno de los objetivos de la planificación era llegar a la cantidad de horas? ¿Cuánto nos íbamos a demorar? Tiempo, ¿cierto? Puede ser horas, puede ser días, pueden utilizar la unidad de tiempo que ustedes gusten, digamos. Ahora, normalmente usamos las unidades de medida de tiempo tradicionales. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cómo? ¿En base a qué? Pero sí, tiene sentido, le hace sentido que actividades complejas debiesen tardar más tiempo que actividades simples. Y más encima es un tema subjetivo, porque ¿quién me dice si es complejo? ¿Sí o no? Si yo les doy una tarea ahora y hiciéramos el ejercicio, te apuesto que encontraríamos muchas respuestas distintas, ¿cierto? Porque es subjetivo, depende de cada uno. ¿Y por qué una misma actividad para una persona puede ser compleja y para otra persona puede ser simple? Por la experiencia que tengo. Muy bien, señor. Justamente. ¿Ya? Y ustedes lo ven en el tiempo, en su propia actividad. Ustedes consideran actividades muy simples, muy sencillas. ¿Por qué? Porque tienen experiencia llevándolas a cabo.
¿cierto? Y las actividades complejas normalmente es porque ya les pasó, o sea, también tienen experiencia, o normalmente porque o no tienen experiencia en ella, por lo tanto el riesgo, inconscientemente ustedes dicen, ups, aquí tengo una parte que no manejo, que no sé, no tengo experiencia, por lo tanto me voy a demorar más adquiriendo la experiencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Como no hay una regla, normalmente las organizaciones, ¿qué es lo que hacen? Generan ellos mismos al interior de las organizaciones algunas plantillas, ¿cierto?, para resolver este tema, ¿ya? Pero sigue siendo muy particular y ustedes debiesen, como jefes de proyecto, directores de proyecto, debiesen adecuar esa plantilla, si es que existe, a las necesidades del proyecto, ¿cierto? Y si no existe, crearla. ¿De acuerdo? Ahí tienen un tips, complejidad. Hay otros que lo miden por cantidad de líneas de código, ¿cierto? Porque se demora más, ¿cierto? Hay un montón de formas. Los QA tienen otra planilla completamente distinta de medir sus tiempos. Bueno, si no tienen una, búsquense una y ármensela. ¿De acuerdo? Ahora, lo bueno que tiene es que la primera vez que la armen, el primer proyecto, lo más probable es que, ¿qué creen que pase con esa regla? ¿Midió bien? Normalmente o nos pasamos demasiado y en otras actividades nos quedamos muy cortos, ¿cierto? Bueno, vayan trabajándola con el siguiente proyecto, ¿cierto? Y la van ajustando. Y como ganan experiencia, van a tener al final una regla un poco mejor. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, muy bien. Se pueden utilizar básicamente dos estrategias. Calcular el número de horas por unidad de recursos. Miren, esta forma o esta sugerencia es al revés. Yo le pregunto a la persona que va a desarrollar, ¿cuánto te demoras? Juégatela. Ponte la soga tú mismo el cuello. ¿Sí o no? Entonces él he pasado su experiencia y me tiene que dar un número. Y ahí jugamos con el riesgo, ya, pero dame 2 días más por si acaso, qué sé yo. Y ahí jugamos con un número y sacamos un número. O sea, hacemos la experiencia al revés. ¿Cierto? Muy bien. O lo otro es calcular el número de horas teniendo en cuenta los recursos que se utilizarán. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Determinar las fechas específicas que puedan afectar a la actividad. Esta es otra cosa que también es relevante, ¿ya? Quizás no es tan usada, ¿ya? Pero miren, ¿a qué se refiere esto? Hay actividades, cuando ustedes hagan la descripción de actividades, se van a dar cuenta que hay actividades que dependen de otras. ¿Correcto? Siempre vamos a encontrar una que dependa de la otra. Por lo tanto, acercándose a esa fecha, es muy crítico que revisen esto. ¿Cierto? ¿Qué pasa si? Porque una tarea, justo al acercarse a esa fecha, voy a depender para el inicio de la siguiente actividad que esté terminada esta. ¿Cierto? ¿Qué es lo que uno ve? Oye, mañana empiezo, ¿está listo? ¿Cierto? ¿Puedo empezar mañana? Hola, buenas. ¿De acuerdo? Esa es una cosa muy sana que ustedes tienen que hacer. ¿De acuerdo? Determinar cómo se verá afectada la actividad por la exigencia de efectivo, bueno, ya lo comentamos, la asignación de recursos adicionales o la realización de horas extraordinarias. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Y esto es lo otro. Creo que con ustedes lo conversamos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una actividad y un hito? O sea, pues, ¿se recuerdan cuál es la diferencia entre una actividad y un hito? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una actividad y un hito? La importancia que uno el hito es más importante porque es un punto de control que tenemos dentro del hito. Usted lo dijo, señor, es un punto de control. La diferencia no es porque tenga una importancia mayor o menor. La diferencia es que el hito no tiene tiempo, es un hito, ¿de acuerdo? No tiene recursos asignados ni tiene costo. Es una marca solamente. ¿De acuerdo? En cambio, una tarea sí, tiene un entregable, tiene un producto al final de ella, tiene recursos involucrados y tiene tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre ambos. ¿Ya? ¿Por qué nosotros marcamos puntos o hitos? Para saber cómo vamos, de una mirada rápida, nosotros saber a dónde estamos. Estamos entre Tongoy y Los Vilos. ¿Ah? Son como puntos de referencia cuando nosotros hacemos el seguimiento de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Los hitos se utilizan como marcadores o puntos de control. Indican fechas o puntos dentro del proyecto que se han de tener en especial consideración. ¿De acuerdo? Y el hito es una actividad de duración nula o 0 horas, no devenga tiempo.
¿ya? Es un Profe, evento. en la planificación del proyecto Sí. se identifican los hitos que se Sí, deben señor, sí, señor. Aparte de todo lo que hicimos, por eso esto está al último, que es relativamente lo más fácil, yo voy a marcar, le voy a poner como unas marquitas, ¿ya? Aquí tengo, no sé, el primer hito que, no sé, tengo funcionando, no sé, tal cosa, ¿cierto? O partí, no sé, tal otra cosa. Generalmente los hitos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los más comunes? Inicio del proyecto, primer hito. No tiene hora, partí. Tiene duración cero, recursos cero y costo cero. ¿Sí o no? Partimos. Bien. ¿Cuál es el otro hito que normalmente uno va a encontrar? Si tengo el inicio, el fin. Muy bien. ¿Ya? Ahora, lo más chistoso, digamos, de esto es que uno sabe muy bien cuándo partió. Uno nunca sabe, pero el término es relativo. A todo esto una pregunta así de cultura general. ¿Cuándo termina un proyecto? ¿Alguien sabe cuándo termina un proyecto? cuando lo estipula la planificación. Cuando terminó la planificación, dice el caballero. ¿No? No. No, si está bien. Oigan, si aquí es el momento para equivocarse. Cuando el cliente obtiene su producto Su producto final, y dice ok, y nos felicita y nos abraza y su todo. paquete de encuentro. Su paquete ya, está bien. Sí puede ser. Cuando Ya, pero ¿qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa cuando la planificación terminamos? Ya, por lo tanto, la planificación terminada implicaría que nuestro cliente nos diera el dedito para arriba, ¿cierto? ¿Qué pasa con la garantía? Esto también es parte del proyecto. Es parte del proyecto, ¿no? Por lo tanto, el cliente nos puede decir muy bien, pero hay una garantía. O sea, el proyecto se extendería después de esa fecha. Que depende de la planificación del proyecto y qué es lo que se entregó. Ya, o sea, si en el proyecto, según ustedes, si en el proyecto ponemos también la garantía, estaría considerado, por lo tanto, tendrían razón nuevamente los dos, cuando termine la planificación, termina el proyecto. y si el cliente quiere nuevas cosas en el mismo proyecto, ¿qué pasaría Se ahí? arma otro proyecto. Bien, pero déjala dando bote ahí, te voy a dar un dato. El proyecto termina cuando se devenga el último costo o beneficio. Ahí termina. ¿Por qué? Porque si lo cierro antes y tengo costos todavía que pagar, que costear, que sé yo, que viene el retorno de allá, de no sé qué, no lo voy a poder cumplir, ¿cierto? Y está dentro del presupuesto de ese proyecto. Entonces, formalmente y administrativamente, ustedes cierran el proyecto, termina cuando se imputó en ese proyecto el último de todos los costos. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, revisando el tema de ustedes, si tenemos una garantía, ¿cierto? Y no pasó nada, terminamos el proyecto ahí. ¿Correcto? Está bien. Pero si en la garantía pasó algo, a lo mejor tenemos que corregir, no sé, y seguir imputando costos sobre ese proyecto para solucionar, porque estamos dando una garantía, por lo tanto van a haber plazos, tiempos, recursos utilizados en él, por lo tanto serían más costos que sumarle al proyecto. Una vez que termine eso, y si eso también tiene una garantía, se prorroga, por eso hay proyectos que quedan de repente muy abiertos demasiado tiempo. Ahora, la recomendación, ojalá no les pase, cuídense, todos estos tips son para que eso no les pase. ¿De acuerdo? ¿Qué hacíamos con lo que dijo el caballero, que es súper relevante? ¿Y qué pasa si nuestro cliente se pone creativo, como suele ocurrir? Los controles de cambio, o sea, es otro proyecto. Como un anexo. En esta metodología lo que uno les recomienda es que justamente eso se aborda como control de cambio. Eso ténganlo y les va a servir un montón. Cualquier cosa distinta a la definida en los requerimientos del proyecto, por eso son tan importantes los requerimientos, porque si lo dejamos abierto no puedo hacer un control de cambio porque está dentro del objetivo del proyecto y me amarré las manos y no tengo cómo sacármela. Si yo fui específico en los objetivos y no hablé de grande, ni bonito, ni rojo, sino que lo establecí claramente, por eso les decía que lleven los proyectos a específicos, no subjetivos. ¿Se acuerdan? Por eso es tan importante. Bien, si están todos ahí y el cliente se pone creativo y cualquier cosa, ¿qué hacemos nosotros? Control de cambio. Le decimos, sí señor, pero esto lo tengo que mínimo analizar, porque esto va a tener sí o sí un impacto en el proyecto. Cualquier cambio o modificación a un proyecto utilizando esta metodología nos impacta sí o sí. ¿Cuánto? No sabemos. Por eso uno eleva, o lo llaman, normalmente se conoce como control de cambio.
Entonces uno lo primero que hace es evaluarlo, analizarlo exactamente igual como recomendaba el compañero, como si fuera un proyecto distinto, ¿ya? Analizarlo y después ver cómo, si tengo definido el impacto, de qué manera con esta metodología, digamos, son muy poco amigos, digamos, de los control de cambio, ¿cierto? Y normalmente usan eso. Ok, ni un problema cuando terminemos, ahí lo vemos, y los tiran todos y los van acumulando en una bolsita, cosa que es muy sano, y así terminan bien los proyectos. Mi recomendación personal hacia ustedes, intenten lograr eso cuando estén en esta metodología de todas las formas posibles, ¿ya? Si es imposible hacerlo, bueno, negocien y traten de negociar de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Porque eso normalmente tiene un impacto superior al que uno normalmente calcula, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos clarito? Perfecto. Esto también es relevante, ¿ya? La búsqueda de dependencia. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una actividad que depende de otra y no la planificamos en esa forma, sino que la planificamos sin dependencia? ¿Qué nos va a pasar? Normalmente el proyecto queda parado. ¿Ah? Queda parado. No el proyecto, O sea, esa tarea, queda- ¿cierto? Y fue un error, lo mismo que dijimos recién. No podemos, es impresentable para ustedes y es fatal para cualquier proyecto que ocurra eso. Por eso es que aquí dentro de los tips, ya les tengo todo un párrafo completito para que analicen bien, ¿cierto? La carta GAN en la búsqueda de la dependencia. ¿Ya? Si hay una dependencia, esa tarea tiene que estar planificada dependiente de todas aquellas de las cuales dependa. Si me caigo en una, me va a pegar en el proyecto, sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, analicen bien las dependencias. ¿Cómo? Aquí hay varios tips. Para cada actividad se debe determinar si su realización depende del inicio o la finalización de otra actividad. ¿Ya? Caso muy típico. Tengo la carta GAN hecha, porque esto es después, en la review, en la revisión, ¿correcto? Tengo hechas, tengo las dependencias y digo, uy, descubrí que esta tenía una dependencia. Y corro esa no. Porque ahí lo pillé, pero no analicé la finalización. Esta dependía de otras y no hice todos los ajustes correspondientes, no seguí la cascada. Y ahí nuevamente me estoy haciendo trampa. Entonces analicen el inicio y el fin. ¿De acuerdo? Se pueden establecer tres tipos de dependencias. Obvio, si tengo 2 puntos, las combinaciones son 3. Fin-inicio, inicio-inicio o fin-fin. Son las 3 únicas posibilidades, ¿cierto? Fin-inicio. El inicio de la actividad dependiente estará ligado a la finalización de la precedente. Ese es el más común, el que todos tenemos claro. ¿De acuerdo? Pero hay otro inicio-inicio. El inicio de la actividad dependiente está ligado al inicio de la otra. Estas normalmente las conocemos como, si unas son dependientes, las otras son paralelas. Las dos parten en forma conjunta. ¿De acuerdo? Y la fin-fin, ¿ya? Para poder completar la actividad dependiente se debe finalizar la precedente. Estas son las actividades que una termina y puede gatillar más de una, porque la finalización de la precedente da inicio a una o más de una a continuación. ¿Correcto? Bien, analícenlo bien, cosa que no se vayan a caer en ninguna dependencia, porque eso va a ser fatal, ¿cierto? Ahí vienen los ups y esos duelen. ¿De acuerdo? Entonces el consejo, háganlo bien para que no tengan problemas. Determinación de los retardos en las dependencias. Por ejemplo, para una relación fin-inicio, que es la más común, existirá un retardo positivo si la actividad dependiente debe iniciarse un tiempo después de haber finalizado la precedente. Un retardo negativo si la actividad dependiente puede iniciarse un cierto tiempo antes de que finalice la precedente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, nosotros podemos identificar dependencias del tipo FI, fin-inicio, es decir, cuando termine una, inicia la otra, no necesariamente tiene que ser en ese minuto o en ese preciso instante, ¿ya? Pueden haber retardos. Por ejemplo, imagínense que nosotros planificamos, ¿ya? La primera actividad, el cemento, ¿ya? Cementar esta parte. Y después cuando la teníamos listo, venían los pintores, ¿cierto? Y la generamos sin retardo. ¿Qué va a pasar? Tiramos el cemento, entran los pintores. ¿Cómo va a quedar el cemento? Ruina, va a quedar marcado entero porque no le dimos el tiempo para que el cemento se case. Entonces, hay dos alternativas. O en la misma tarea incluimos el retardo, o sea, la tarea no ha terminado hasta que el tiempo de secado ocurra, o la incluimos como retardo en la planificación.
¿Ya? Otra cosa común, pero en el otro sentido, ¿ya? Es que, por ejemplo, el QA, por ejemplo, nosotros podemos tener que la actividad de QA finaliza o inicia, digamos, cuando terminó el desarrollo, ¿cierto? Normalmente sí, puede ocurrir un tiempo antes, porque lo otro era un retardo positivo, ¿cierto? Nos hacía que la tarea no iniciara justo con la finalización de lo otro, sino que esperara que hubiera un retardo positivo y de ahí iniciara. Retardo negativo es al revés, que como estamos cerca de terminar, sí podemos iniciar cierta etapa. Por ejemplo, el QA. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el QA sí puede partir antes de terminar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos terminando y el QA tiene que hacer un montón de actividades previas, ¿cierto?, a la prueba en sí, igual que nosotros, ¿cierto? Entonces podemos avisarle como una semanita antes, podríamos planificar el inicio del QA con un retardo negativo, es decir, un poco antes, cosa que ese tiempo ellos lo ocupen, ¿ya?, para realizar sus actividades y no interfiera una tarea con la otra. Se puede dar, ¿ya? Nuevamente, si ustedes incluyen ya dentro de la actividad eso, estaría bien. Si no la incluyeron, es decir, el QA parte revisando de inmediato, no podrían hacer el retardo negativo, ¿cierto? Porque se van a pisar los dedos. ¿De acuerdo? Eso es tenerlo más o menos claro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Para determinar los recursos, más tips todavía. ¿Cómo determinamos los recursos que yo voy a utilizar? Y con recursos me refiero a todos los recursos. Ahora, partimos por el más importante. Y el recurso más importante de un proyecto es La plata. el recurso humano. ¿Ya? De acuerdo. La plata viene acompañada, ¿cierto? Bien. Lo que les decía, el calendario de disponibilidad de cada recurso, ¿cierto? Lo vimos al principio. Tengan ojo con eso, ¿cierto? Porque de repente yo puedo tener recursos que son propios, ¿cierto?, que trabajan el mismo tiempo que yo, que trabajamos en un horario normal, pero a lo mejor en algún proyecto les va a tocar la utilización de un recurso que no dependa de ustedes y que desconozcan los tiempos que él maneja, ¿cierto? Entonces, pregúntenle cuál es su calendario de disponibilidad. De hecho, puede estar Y hasta en otro refléjenlo. país. ¿Ah? Puede estar en otro país, ¿cierto? Pueden tener diferencias horarias, por ejemplo, con España hay 3 horas de diferencia, con Perú creo que hay 3 más o 2 más, así. Ajusten el calendario a ese recurso, ¿ya? Para que esas diferencias que se produzcan no les peguen a ustedes, ¿de acuerdo? Y asignen los recursos a cada tarea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque uno comete el error, ¿cierto? Y de repente pasa la cuenta de asignar como recurso genérico, ¿ya? No una tarea específica, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con eso? Normalmente si hacemos eso, ¿qué probabilidad tenemos de equivocarnos en la asignación de ese recurso a esa tarea? ¿Qué probabilidad tenemos? Alta, ¿cierto? Porque lo estamos poniendo muy global y puede que en una tarea le demande más utilización de ese recurso que de la otra, ¿ya? Entonces, no tengan miedo en distribuir, si les pasa esa situación, identificar en cada tarea ese recurso. Y si se les vuelve a repetir en la otra tarea, no importa. Identifíquenlo de nuevo ahí. Por ejemplo, ustedes mismos, que ojalá el día de mañana sean el jefe de proyecto, debiesen estar presentes en casi todas las tareas, en mayor o menor proporción. Que es lo que comúnmente uno ve, al jefe de proyecto no está en la tarea, le asumen como uno por defecto, una cantidad de horas por defecto, o una cantidad de tiempo por defecto, ¿ya? Y normalmente, como no la probabilidad de que eso esté mal estimado es bastante alta, ¿ya? Y la revisión y análisis crítico. Como ya poniéndose, esto es, agarran su planificación, ya la limpiaron, la dejaron pero preciosa, espectacular, y esto es súper relevante y muy pocas veces yo lo he visto que lo hagan. Revisión y análisis crítico, pónganse como una especie de QA con su planificación. Búsquense ustedes mismos dónde se equivocaron, súper sano. Resolución de conflictos de programación. ¿Cuáles son los conflictos de programación? Que yo programé una actividad en un día festivo o que tenía diferencias de calendario, las 2 horas de diferencia con el otro recurso, ¿correcto? Eso, búsquenla, identifíquenla y ajusten la planificación.
¿ya? Para solucionar el conflicto. Eso es lo que se busca, ¿de acuerdo? Conflictos de recursos. ¿Cuál es el conflicto de recursos? Que yo planifique la utilización de un recurso y no lo voy a tener disponible en esa fecha. ¿De acuerdo? Que le asignen tareas paralelas. ¿Cómo? Que le asignen tareas paralelas. Es que claro, una tiene que ver que no esté disponible, por ejemplo, cuando no actualicé mi calendario con sus vacaciones. ¿Cierto? O lo que menciona el caballero, las vacaciones también están cargadas en mi calendario, pero tengo dos tareas paralelas que tienen el 100% de utilización de ese recurso en ambas. Eso también pasa mucho cuando... No hay caso, no es físicamente posible. Cuando el recurso se va. ¿Cómo? Cuando el recurso se va también pasa. No, eso es distinto. ¿Por qué? Porque eso te vas a dar cuenta cuando ya esto es previo al inicio del proyecto. ¿Correcto? Por lo tanto, si el recurso se fue, es después de que inició el proyecto. Muy bien, señor. Eso se toma como un riesgo y ahí ya lo vamos a ver justamente en la etapa que sigue, que es la ejecución, el durante, cómo se maneja. Pero aquí le estoy dando tips para que ustedes mismos no tengan conflictos antes de. Si en el fondo, ¿qué le estoy diciendo? Háganlo bien antes y se evitan problemas a futuro. Si fallan en cualquiera de estas cosas, ¿dónde lo van a descubrir normalmente? Al final. Y ahí se quedan sin tiempo y sin recursos. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Ahora, eso que usted menciona, que falle un recurso, que no llegue el barco, que se atrasó no sé qué, que se atrasó no sé cuánto, van de cada día en los proyectos. Y eso se maneja justamente como lo decía el compañero, se maneja como una gestión de riesgo. ¿De acuerdo? Perfecto. Verificación del plazo con los proveedores y subcontratistas. Otra cosa, ¿se acuerdan que en las actividades transversales había adquisiciones? ¿Ya? ¿Qué pasa si una de nuestras tareas requiere un recurso que se gestionó, que viene de allá, un repuesto, no sé qué, que viene en barco, que no sé cuánto, que no sé qué? ¿Cierto? Si hay una diferencia en los plazos, me dijeron un mes, entonces uno hace la planificación un mes, ¿cierto? Y parte la actividad ahí. Y resulta que no, pues no, se demora 2 meses o 3 meses a veces. Porque hay factores estacionales de repente, ¿cierto? Hay, no sé, si viene por barco, hay rutas, digamos, que en ciertos periodos del año se tienen mayor tiempo de duración que otras. Entonces uno trabaja con el plazo normal y resulta que justo estamos en el tiempo en que era más largo, ¿ya? Aclárenlo y verifíquenlo, certifíquenlo de alguna manera, ¿ya? Además, cuando uno dice un mes, por ejemplo, de un proveedor, Sí. tiene que considerar dentro de ese mes, sí, la fecha. ¿Por qué? Porque puede ser, porque lo que dice es un mes lineal. Bien. No los feriados. Muy bien. Ahí les voy a dar 2 tips cuando se enfrenten a estas situaciones. El primer tips es lo que dice el caballero. Y lo vimos al principio como objetivo, ¿ya? A mí no me sirve el tiempo de duración. ¿Por qué? Porque no sé cuándo va él parte, ¿ya? Dame la fecha en que yo lo tengo aquí, punto. Esa es la que me sirve, ¿de acuerdo? Fíjense una fecha, no un tiempo, una fecha exacta de cumplimiento. Primer tips. Y segundo, ¿cómo puedo mitigar ese? Porque ese puede ser un riesgo. ¿Cómo lo mitigo? ¿Cómo lo hacen las empresas grandes cuando se enfrentan a esta situación? ¿Ah? Muy bien. Establezco algún tipo de compensación económica, multa, lo que sea, ¿cierto? Compensación normalmente económica, ¿ya? Que me ayude a mí a sustentar el plazo que se va a demorar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por cada día, puede que no más, señor, por cada día que se demore tanto, que va a ser el costo, mi costo normalmente, de tener mi proyecto detenido durante ese momento. ¿Me entienden? Esas son las 2 formas que les aconsejo con la cual pueden manejar este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Esto puede ser con proveedores de cualquier tipo, de materiales o de recursos. ¿Ya? Lo que hablaba recién, una empresa, qué sé yo necesito un técnico de otra empresa, bueno, yo firmo un contrato con ellos, me da lo mismo con quien trabajes tú, pero a mí me cumplí y aquí están las multas en caso de no cumplimiento. ¿Cierto? O garantías, muchas otras exigen, aparte de la multa, porque tú le fijáis la multa y después anda a cobrarla. Claro, entonces muchas veces le dicen, ok, ya vamos a fijar esta cuestión y para asegurarme que no te vaya a hacer el lindolfo, boletas de garantía o cualquier tipo de garantía. ¿Cierto? ¿Ya? Esos son, imagínense, estamos haciendo mitigación de riesgo antes de que parta nuestro proyecto. Muy sano, señores. ¿Ya? Verificación de plazo con los departamentos implicados. Tiene mucho que ver con este.
¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otro departamento implicado, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan en los transversales? ¿Cuál sería otro departamento? Vimos aquí recursos humanos. ¿Ah? Oye, nosotros necesitamos el colega que está prestado, está trabajando en no sé a dónde, y recursos humanos me dijo, me certificó que estaba de vuelta a tal fecha, y por lo tanto yo lo incorporé en mi proyecto y lo tengo considerado, planificado de tal fecha. Bueno, lo mismo que hicimos con esto, claro que a recursos humanos no le podemos pasar multa ni ese tipo de cosas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo negociamos ese tipo de cosas cuando es un departamento interno? ¿Ah? ¿Pero vaya a ir a discutir con el gerente? Normalmente son compromisos. Sí, pero ¿qué pasa si no? Ese es el tema. Tú estás cuidando tu proyecto. Tú confías en que si te dijeron tal fecha, perfecto, y tú la planificaste en el acuerdo. Lo mismo que pasó con el subcontratista o con el proveedor. ¿Cómo manejamos este de aquí? Y el responsable del recurso. Si no lo tienes, que él ponga la cara frente al proyecto. Ya. Es justamente, y se hace de manera muy similar a la anterior. ¿Ya? Yo no voy a discutir con el gerente. ¿Ya? Yo lo agarro a él y vamos los dos. Y que él se ponga colorado y de todas las explicaciones, y a mí el gerente me compense, así como el proveedor me compensaba económicamente, y yo con eso cubría los costos de mi proyecto, por lo tanto yo salía ras. Como aquí no le puedo cobrar, bueno, que todos los desfases de eso, ¿cierto?, me los compense. ¿Cómo los compensaría? ¿Qué sería inteligente? Si te falta un recurso durante 2 o 3 días, ¿qué sería lo inteligente para compensar esa falta? Poner otro recurso. O me asignas otro recurso de igual o similar, ¿cierto? O extender el plazo del proyecto. O la nueva creación. No, eso es lo peor. No se extiende el plazo del proyecto. ¿Cómo mitigo? ¿Ah? Está despedido. Muy bien. No, ¿cómo mitigo? Otro tips. O si el recurso, necesita un recurso, a lo mejor con 2 recursos. Muy bien. Cuando llegue, me pones a disposición los recursos que sean necesarios para, en un plazo X, ponlo tú, conversalo con ellos, me da lo mismo, pero me decís cuándo esto se solucionó. ¿Ya? Es decir, teníamos parado y a cierta fecha teníamos un hito puesto. Bueno, al hito tiene que estar listo. Me da lo mismo cuánto te ocupé y el costo de eso es de tu área, no es de mi proyecto. Y eso se acuerda y se negocia con el gerente. Así ustedes siguen con su proyecto, no ha pasado nada. Ahí tienen varios tips para negociar, ¿de acuerdo? Y por último, búsqueda de posibilidades de optimización. ¿Ya? O sea, después de que la dimos vuelta, la revisamos por todos lados, la tenemos listita, ¿qué les recomiendo hacer? Ojalá que tengan tiempo para hacerlo. Vean si hay otra forma de que eso ocurra de manera más óptima. ¿Ya? Busquen. Ahí por eso se requieren personas y no máquinas. ¿Ya? Pues la persona tiene esa gracia, y yo lo invito a ustedes, y ustedes todos tienen esa gracia. Siempre hay algo que se puede hacer mejor. Siempre. ¿Ya? Busquen. Creo que a veces cuando uno piensa en la metodología lineal es como una tarea depende de otra tarea, pero al final cuando uno se da cuenta en el proyecto en sí, a veces uno se puede dar cuenta que puede tener tareas paralelas y eso acorta los plazos. Exacto. Bueno, eso estaba en el slide anterior que vimos, la búsqueda de dependencia, tenía mucho que ver con eso. ¿Me entiendes? Ahora, una vez que terminé y ya hice la evaluación y la revisión y toda la cuestión, denle una segunda vuelta, ¿cierto? A ver si se puede optimizar de manera mejor. A veces lo hacen por iniciativa propia, ¿cierto? Es lo más raro, ¿me entiendes? Pero sí muchas veces ocurre porque uno termina esto y ve la planificación y no cuadra. Las fechas y el mercado, señores, está cada vez más exigente. Y los que trabajamos en proyectos informáticos, lo que más estamos sufriendo no es ni siquiera por los costos, es por los plazos. Los clientes están cada vez, la inmediatez de las cosas hace que cada vez los plazos se vengan reduciendo lo más posible. Así que esta actividad muchas veces es consecuencia de lo estrecho de los márgenes que nos da el cliente al principio, que son las fechas. ¿De acuerdo? Busquen, siempre hay una manera, y si no, bueno, jueguen con eso. ¿Ya? Si no hay, no hay. ¿Me entiendes? Ok. Oh, mira, esta cosa.
Ya. Y como lo habíamos comentado, las herramientas para la planificación, la más común y utilizada es la carta Gantt. ¿Alguno ha escuchado del diagrama de PERT? ¿No? ¿No lo han escuchado? Bueno, es muy poco utilizado, ¿ya? Pero en el fondo es parecido a la carta Gantt, pero este se basa en ruta crítica. Establece una ruta crítica, ¿ya? El mínimo periodo para llegar de un punto al otro, y después sobre ese va colgando el resto de las actividades en la medida que sea posible. Otra forma de enfocar, ¿de acuerdo? Y hay otro que mezcla la ruta crítica o CMP. Yo no lo voy a pasar, no lo quiero votar, la carta Gantt es la más conocida y esa vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto es súper importante. Miren, la planificación consiste en determinar qué se debe hacer, cómo debe hacerse, quién es el responsable, que se haga y por qué. Ese es nuestro objetivo. Y están subrayadas las palabras más importantes. ¿Qué? La tarea. ¿Cómo? La estrategia. ¿Cierto? ¿Quién? Recursos normalmente. ¿Y por qué? Porque ahí normalmente es donde más se puede optimizar. Ponemos o ponemos cosas que podemos sacar por otras. En esa frase también hay algo importante, que es los plazos. Muchas veces el cliente tiene una fecha tope y uno empieza a trabajar de ahí para atrás. Así es, y todo lo que se demore el cliente es problema de uno. ¿Cierto? Bueno, se supone, y yo lo estoy llevando a que ustedes debiesen establecer sus plazos y sus rutas críticas. ¿Ya? El resto, por eso les decía, y se los dije al final, normalmente el mercado está exigiendo cada vez plazos más acotados. Bueno, por eso es necesario optimizar y por eso es necesario, lo que vamos a ver al final del curso, ¿cierto? Que es a lo mejor hacerlo de otra manera. Ustedes mismos lo han visto en su vida diaria, todos los que tienen bastantes años como para saber que antes hacían las cosas de una manera. ¿Cierto? Y descubrió usted solito, o por consejo de alguien, un amigo, lo que sea, cómo puedo recorrer lo que yo mismo no sé. Los traslados normalmente, ¿cierto? Oye, uno estaba feliz, no sé, de una manera de traslado, ¿cierto? Pero las cosas cambian. Cambió el traslado y ya no era lo conveniente. Entonces le buscamos el acomodo, ¿ya? O ya no le sirve, ¿cierto? Porque se está demorando más, ya no le sirve el plazo, ya no está dando el plazo. Entonces tengo que buscar una manera más eficiente. ¿Sí o no? Bueno, búsquenla igual como buscan esto y apóyense en sus pares y en su equipo. Ellos les pueden dar muchas ideas para solucionar esto. ¿Ya? Si ustedes los involucran, les van a aportar. ¿De acuerdo? Una duda. Dígame, señor. ¿Ahí a qué se refieren? ¿Por qué? No sé. Es justamente que hay, durante todo el curso que llevo con ustedes, siempre les he dicho, primero identifiquemos por qué hago algo, ¿ya? Para que tenga razón, ¿ya? Muchas veces, o puede ser que alguna tarea, nosotros identifiquemos una tarea y después que nos preguntamos el para qué la identifiqué, no tenga un sustento, ¿entiendes? O ese sustento ya está dado por otra tarea, entonces esa pierde como sustento. Y esa es la gran posibilidad que tienen ustedes para sacarla de la planificación. Y si la sacan de la planificación o la incorporan junto con otra, ¿qué ganan? Lo que vimos en el slide anterior, pueden optimizar la misma planificación que ustedes habían hecho. ¿De acuerdo? Bien, aquí hay un ejemplo de una carta Gantt, para los que no la conocen, ¿cierto? Están identificadas las tareas y esos de distinto color o están marcados como hitos. Después tienen una fecha planificada, fecha de inicio, fecha de fin, cuándo comienza realmente, cuándo termina realmente, la duración planificada, la cantidad de horas, esta está medida en horas, y aquí están establecidas las dependencias. Unas parten en paralelo, esta parte a continuación con un retardo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es una herramienta bastante usada del paquete de Microsoft Office y ahí se llama MS Project y permite justamente hacer este tipo de cosas con mayor o menor complejidad. Sí, adelante. ¿Ya? Bien. Y ahora viene lo interesante. Ahora recién nos vamos a poner a trabajar, ¿cierto? Aquí es lo que todos conocemos como proyecto, el desarrollo, la implementación del proyecto. ¿Cómo hacemos esto? Este es el famoso triángulo de triple dependencia.
¿Ya? Normalmente todo proyecto está enmarcado, estamos limitados por el alcance del proyecto, por los tiempos, por los costos o por los tres. Y si no fuera suficientemente, tenemos medida la calidad, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros bajamos los costos de un proyecto? Así, bajándolos porque sí nomás. El riesgo de la calidad es innegable. Le pegamos a la calidad, ¿cierto? Pero impactamos bien en los tiempos, ¿sí o no? Pero le podemos pegar a la calidad y al alcance, ¿cierto? Ya, al revés, no toquemos los costos, ya, dejémoslo así. Ya. ¿Qué pasa si le pego al tiempo? ¿Ah? Bajemos el tiempo. No logro alcance. ¿Ah? ¿Le puedo pegar acá o le puedo pegar acá nuevamente? Por eso está el centro. Porque a lo mejor un tiempo, lo que hablábamos recién de que nos exigen un trabajo que antes se demoraba, no sé, 4 días, que lo hagamos en 2, lo más probable es que la calidad de ese trabajo se vea o le pegamos al alcance. ¿Se dan cuenta? Por esto se los dibujé acá, porque estos son como los 4 criterios importantísimos y por eso están en un triángulo, porque hay que tratar de equilibrarlo. Esa es la gracia. Traten de equilibrarlo. Todos los proyectos les van a pedir que bajen los costos y que bajen el tiempo, pero que aumenten la calidad y aumenten el alcance. Eso se hace bastante complejo, ¿ya? Ténganlo aquí en cuenta para tratar de equilibrarlo. Esa es la gracia de uno como gestor de proyectos, tratar de equilibrar estos criterios. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Y se llama la triple restricción, porque estoy restringido por costo, tiempo y alcance. Y entre medio, eso sí o sí me va a repercutir en la calidad. ¿De acuerdo? O pudiera. ¿Ya? Ok. ¿Cómo entonces gestionamos el alcance? ¿Cómo se gestiona el alcance de un proyecto? ¿Cómo manejamos el alcance de un proyecto de partida? ¿Dónde definimos el alcance de un proyecto? ¿Dónde quedó establecido el alcance de un proyecto? Los requerimientos. En los requerimientos, en la etapa de requerimiento. Aparte de definir los objetivos, yo digo lo que voy a hacer. Y lo más importante no es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo más importante? ¿Ah? Lo que no voy a hacer. Eso debe quedar establecido, o sea, el alcance, yo en el fondo, en vez de decir hasta allá voy a llegar, ¿cierto? Yo marco la cancha, de aquí no me voy a pasar. No para allá, no para acá, no para acá, no para acá. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno define la cancha, ya se queda corto, hay espacios donde uno no dijo que no. Entonces cuando a ti no te dicen que no, uno sigue, ¿sí o no? No le dejen eso al cliente. ¿Ya? Más importante, por eso le digo, más importante que definir el alcance de mi proyecto es definir clara y específicamente, ¿ya?, en los requerimientos lo que no voy a hacer. ¿De acuerdo? Es muy distinto decir, yo llego hasta las pruebas de QA, ¿cierto? A decir, yo, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Yo no me hago cargo de la calidad. ¿Ya? O yo llego hasta las pruebas de QA y no me preocupo de los pasos a producción y la calidad con posterior de esa cuestión. ¿Ya? Porque si yo digo, yo llego hasta la calidad, bueno, calidad sigue para adelante, pues debería darme la calidad. No, yo llego hasta ahí. De ahí no voy a pasar. Es mejor decir, de aquí no paso, a decir hasta ahí llego. Porque eso puede ser subjetivo. ¿De acuerdo? En cambio, si uno dice, no voy a ir a tal parte, no hay subjetividad alguna. ¿Ya? Así se gestiona. También tiene mucho que ver con la comunicación, ¿ya? Y aquí vamos a ver muchas cosas de las actividades transversales, ¿se acuerdan? Hemos visto las actividades propias del proyecto, pero hay un montón de actividades transversales, ¿cierto? Y la comunicación es justamente una de ellas, ¿ya? ¿Qué pasa si ustedes están trabajando en un equipo y tienen un problema de comunicación? ¿Va a influir en su proyecto? Claro que va a influir. Por lo tanto, hay que tenerla gestionada desde antes. Lo mismo que los riesgos. Y aquí es súper relevante. Los riesgos son súper relevantes. Hay que establecerlos, ojalá, lo más específicamente posible al principio. Y mitigar todo lo que se pueda mitigar antes de iniciado el proceso. ¿De acuerdo? Después ya está. Nos va a pegar sí o sí. Entonces, inteligente uno es como, ¿qué hacemos cuando llueve?
Nos preparamos para la lluvia. Salimos de la casa preparados porque sabemos que va a llover. Si identificamos el riesgo, nos podemos prevenir o mitigarlo de alguna manera. ¿Entienden? Pero ¿de qué sirve que nosotros planifiquemos si nadie controla nada? Es como si no hubiéramos planificado. ¿De acuerdo? Definan también y gestionen las actividades de control conducentes a asegurar ¿qué? ¿Qué aseguramos con las actividades de control? ¿Por qué ponemos controles de partida? ¿Cómo? Ya, yo podría controlar para que se cumplan las tareas. Perfecto, todas las tareas están cumplidas, pero el costo del presupuesto se te fue a las páginas. Porque todas las tareas se cumplieron, pero utilizando el doble de recursos que lo que tú habías estimado. ¿Te sirvió solamente el control de las tareas? No, hay que establecer otro. Si tú te das cuenta, en ese simple ejercicio, uno pone actividades de control ¿para qué? Para evitar errores. ¿Cómo? Para evitar errores. Más que para detectar Se errores. la planificación del proyecto, ya sea costo, plazo, actividades. Ya, tú garantizaste, voy a seguir con el ejemplo, tú garantizaste que se cumplieron los costos, que se cumplieron los plazos y que se cumplió más encima el presupuesto. Y la actividad. ¿Ah? Estaríamos el después. ¿Y quién garantiza la? Calidad. Ah, muy bien. Entonces nosotros ponemos inteligentemente etapas de control para verificar, ¿cierto?, que todo esté ocurriendo como se planificó. Y nada se nos da en el fondo. Yo establezco etapas de control para detectar ¿qué? ¿Qué detecto en los controles? ¿Cómo? Más que falla, hay un concepto más global, porque puede que no sea una falla. ¿Cómo? Un problema, pero dentro de un proyecto hablamos de... ¿Cómo? Incidentes. Va cerca, pero todas tienen... No, todas tienen un nombre más común. Si yo detecto un problema de recursos, me estoy pasando en los recursos, me estoy pasando en el costo, me estoy bajo en la calidad, en el fondo estoy detectando qué dentro del proyecto. Inconsistencia. No, tampoco. Lo que estoy haciendo es detectando riesgos. Todo aquello, una baja calidad, un aumento en los costos, un aumento en los plazos, todos esos son riesgos del proyecto. ¿Y por qué son riesgos y no son incidencias, no un error fatal? Porque si los detecto a tiempo, los puedo mitigar. Las etapas de control, por eso sean inteligentes poniendo las etapas de control. No sirve de nada, imagínense un recurso y le pongo un control al lado, el control es al lado. No va a avanzar, ¿ya? Hay que ser inteligente en poner los puntos de control que no vayan en la dirección opuesta a la optimización del recurso. ¿Me entienden? Y hay que ser inteligente en qué puntos de control voy a evaluar. De partida ya identificamos los más sensibles. ¿Cuáles son? No, puntos de control. Yo controlo actividades importantes dentro de mi proyecto. ¿Cierto? ¿Y cuáles son? ¿Dónde me interesa poner control? Para que no se me arranque. Costos. Bien, voy a poner algún sistema de control de costos. Uno. ¿Qué otro? Plazos. Un sistema de control de cumplimiento de plazos. ¿Qué más? Tareas. Calidad. Voy a poner un control de calidad. ¿Cierto? ¿Y qué nos quedaría? Tareas. ¿Cómo? No. Todos los riesgos van a salir de esas alternativas de control. ¿Qué nos falta? ¿Ah? El alcance. Muy bien. ¿Ya? Yo voy a poner, y como esos son los 4 puntos más sensibles, globales, por eso hablo en términos globales. Ahora, el alcance puede estar en un requerimiento, ¿cierto? La calidad puede estar en un componente que falló y ahí salen las incidencias, errores y todo lo que ustedes identificaron. Pero son riesgos, si los detecto a tiempo, es solo un riesgo, un susto, ¡ay, Houston, tenemos un problema! Pero hay posibilidades de solucionarlo. Si yo no establezco etapas de control, mi cliente sí o sí me lo va a controlar, ¿cierto? Me la va a detectar y ahí sí es fatal. Porque no tengo ni tiempo ni costo cómo mitigarlo, ¿no? Ya no puedo hacer nada frente a él. Entonces yo establezco por lo menos en esas 4 áreas que son las sensibles de un proyecto, voy a establecer sistemas de control. Ahora, ¿cuáles? ¿Cierto? Vámonos por partes. ¿Cómo controlo el alcance?
¿quién debiese controlar el alcance de un proyecto? ¿Quién? ¿Cómo lo controlaba? El cliente, El arquitecto. el arquitecto, jefe de proyecto o ambos dependiendo del proyecto. Hay proyectos que no necesitan un arquitecto, hay otros que sí, pero normalmente la responsabilidad del control del alcance del proyecto es por el jefe de proyecto, el gerente de proyecto, el responsable del proyecto en su magnitud. ¿Por qué? Porque ¿cómo controla el alcance? Que se supone que conoce conoce qué es lo que se busca, qué es el fin común del proyecto. El objetivo. Es el dueño del Es el dueño y responsable, muy bien, pero tiene una potestad que no tiene el resto de los recursos que participan en un proyecto. Yo puedo negociar el alcance con el cliente, muy bien señor. Es por eso que lo tiene él, porque tiene la capacidad de negociar el alcance con el cliente. Y tiene de ida y de vuelta, yo lo voy a pedir al cliente, ¿cierto? O el cliente me va a pedir a mí. Y ahí tenemos controlado el alcance. Él es la persona responsable y no hay otro. ¿Me entienden? ¿Por qué? Ahora, los recursos, todos los recursos participantes de un proyecto pueden ayudarle mucho a su jefatura o a su jefe de proyecto, levantándole alertas que vayan en directa relación con el alcance para que él la gestione de alguna manera. ¿Ya? En el fondo es media transversal, es la gestión del alcance. A veces se escucha que hay unos roles que se llaman PMO dentro de los proyectos. Bien, bien. ¿Ese sería ese puesto? ¿Quién sería el PMO? El que la parte de los costos. Costo y tiempo. Costo, tiempo y más encima alcance. Sí, el PMO normalmente es como el asistente del jefe, ¿ya? Porque normalmente el jefe de proyecto no ve solamente un proyecto, normalmente ve más de un proyecto. Ya vamos a ver por qué ocurre esa situación. Hace más seguimiento, hace seguimiento. Por eso, pero en realidad el PMO, dependiendo de la organización, a veces tiene como más responsabilidades y en otras organizaciones tiene muy pocas responsabilidades, salvo llevar las minutas, con suerte. ¿Sí o no? PMO es Product Manager Organization, una cosa así, una sigla en inglés. De ahí te la voy a buscar o googlearla si alguien es posible para que nos diga. Pero en el fondo es como el asistente del jefe de proyecto. ¿De acuerdo? El que le ayuda, porque la verdad es que, miren, ya vamos a ver las actividades del jefe de proyecto, que no son pocas. Bien, él es el responsable que gestiona el alcance. Bien, tenemos un área sensible, relativamente controlada, y él debiese establecer esos controles. ¿Cierto? Perfecto. ¿Qué otra actividad teníamos? Control de costos. Muy bien. ¿Quién es el responsable de la gestión del control de costos? Nuevamente, ¿y el área de? ¿Qué tiene que ver finanzas? Porque pone la plata. Finanzas ponen la plata. Depende del proyecto. Para. Vamos a aclarar este tema. Cuando tú hiciste la planificación, hiciste el presupuesto. ¿Sí o no? Una vez que te aprobaron el presupuesto, ¿qué significa? Que el área de finanzas es su problema cómo te da el costo ejecutivo. Él negociará con el proveedor, a ti te debe dar lo mismo. No es un área de la cual tú te tengas que preocupar. No, pero él es el que te apoya diciendo, oye, ¿sabes que te estáis pasando el costo? O sabes que No, de hecho, la Administración de Finanzas paga, no debiese hacer un seguimiento a nivel de proyecto. A nivel de centro costo, lo más probable es que lo haga. Pero tú puedes estar en un centro costo donde haya más proyectos y no sea el tuyo el que está generando el beneficio o la pérdida. ¿Ya? El control de costos lo tiene que hacer el gestor del proyecto o el jefe de proyecto. ¿Cierto? ¿Y en base a qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Base al presupuesto. En base al presupuesto. Eso. Él en las reuniones que va a planificar, va a controlar el presupuesto y ahí es donde él debiese llevar el registro de todos los costos devengados de su proyecto y no de otros. Y ya lo hablamos, los costos, hay costos que son directos del proyecto y otros costos que son indirectos. Bueno, eso lo debe controlar él. Ya tenemos dos cosas bastante relevantes de un proyecto que son de responsabilidad del jefe de proyecto. ¿Cierto? Él debiese llevar el control de costos. ¿Y cómo lo hace? Con el presupuesto. Esto es lo que esperaba y esto es lo que llevamos real. ¿De acuerdo? De la comparativa, ¿qué puede salir?
No, salen diferencias. Hablemos de diferencias, ¿cierto? Puede que haya diferencia cero. Cuando normalmente hay diferencia cero en tareas o en recursos puntuales. Por ejemplo, en la compra de la cuestión salía tanto y se pagó tanto. Si ya está negociado, está listo, no hay más que decir, ¿cierto? Remuneraciones normalmente es diferencia cero. 4 recursos, un mes, son tanto y tanto se pagó. ¿Sí o no? Puede variar un poquitito las leyes sociales, no sé qué, algo, pero es medianamente, no es muy complicado, no serían diferencias. Pero normalmente nosotros vamos a identificar diferencias presupuestarias positivas o negativas. ¿Qué pasa si tenemos una diferencia? Imagínense, estoy comparando lo que llevo gastado, ¿cierto?, con lo que esperaba gastar. ¿Qué pasa si yo resto estos dos y me sale un valor positivo? ¿Qué significa? Que lo que llevo gastado es más grande que lo que presupuestaba. Por eso la resta me dio positiva. ¿Qué significa que tenga una diferencia positiva? Estoy gastando más. Por lo tanto, las diferencias positivas son ups, ¿ya? Son de esos que duelen, ¿ya? Ahí hay un riesgo. Una diferencia positiva en el presupuesto indica que yo tengo un riesgo. Esa tarea o ese recurso específico ya está devengando un costo superior a lo esperado. ¿Ya? Entonces, si yo lo identifico, lo dejo anotadito al tiro y me pongo en tarea para determinar por qué primero y después cómo lo arreglo. Porque no puedo determinar cómo lo arreglo si no sé dónde se está produciendo. ¿De acuerdo? ¿De quién es responsabilidad ese control? Y esa responsabilidad de mitigar. Ahí identifiqué un riesgo. ¿Te das cuenta? Ahí tengo un riesgo presupuestario en este caso. ¿Sí o no? ¿Quién tiene que hacer la gestión sobre él? Nuevamente el jefe de proyecto debe identificarlo y después, bueno, ahora, ahí se puede apoyar con su equipo nuevamente, ¿ya? Lo detecta de un control presupuestario simple. ¿Cuándo creen ustedes que sería lo más sano realizar un control presupuestario? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué sería lo más lógico? ¿Cómo? Una vez a la semana. ¿Cuántos costos tiene reales una vez a la semana? ¿Ah? Ya, es una forma, pero así podría estarte todos los meses, porque si caen gastos todos los días del mes, estaría haciendo una revisión presupuestaria todos los días del mes. Por lo tanto, el control podría ser no tan eficiente. ¿Te das cuenta? Si hay que optimizar, ¿cuándo creen ustedes que sea lo mínimo? ¿Cuál es la unidad de tiempo mínima en que se debiese realizar un control presupuestario? ¿Ah? ¿Por qué? A fin de mes. ¿Por qué a fin de mes? Porque ahí cae, ¿cierto? Ahí está el pago de remuneraciones, ahí hay muchos, normalmente a fin de mes se producen muchos pagos ciertos, ¿ya? Y ya lo vamos a ver en otro ramo que hago que se llama justamente evaluación de proyectos, así se devengan en un presupuesto. Uno hace el presupuesto para el mes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí sí yo puedo imputar en ese mes ciertos costos. ¿De acuerdo? Y se hace un flujo, ¿ya? Y ahí no tenemos problemas con finanzas cuando yo tengo un flujo. En la carta GAN solamente los tiempos, ¿cierto? No, a los tiempos pueden ir. Lo ideal de una carta GAN es que vayan los tiempos, los recursos. Los tiempos. No, en la carta GAN es una planificación. Por lo tanto, van los tiempos y los recursos. Punto. Nada más. Y los hitos. ¿De acuerdo? Y las dependencias y toda la cuestión. Los costos es una dependencia porque la realizamos, esa actividad, ¿ya? La realizamos justamente en la planificación. Como ya identificamos la tarea, identificamos los recursos y el tiempo, con esa variable, recurso y tiempo, yo puedo llevar a un costo. ¿Correcto? ¿Ah? No, esa parte. Por eso les digo, no se me complique. Nacen estos dos documentos, el presupuesto y la carta GAN, nacen al finalizar la etapa de planificación. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justo cuando lo tengo. No puedo hacer el presupuesto cuando tengo los objetivos, porque no sé cuántos recursos voy a utilizar, no sé cuánto tiempo me voy a demorar, y ambas variables le pegan al costo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo termino la planificación, que es tareas y recursos y plazo, ¿ya? Yo ahí terminé la planificación y puedo hacer mi carta GAN y presentársela a todo el mundo. Y me aprovecho de eso mismo, tomo solamente los recursos y tomo solamente el tiempo, y con ambas variables yo puedo costear. Y eso lo llevo, el costo lo llevo al presupuesto. Salen dos documentos.
el presupuesto y la carta gana. Y ya vimos que este documento que salió en la etapa de planificación es justamente el que yo voy a necesitar para hacer el control de presupuesto. Cuando normalmente el mínimo debiese hacerse un control de presupuesto a fin de mes o los primeros días del otro mes, en el caso en que los pagos de remuneraciones se realicen. Es muy sano, háganlo. ¿Ya? Recuerden que cada actividad de control les va a ayudar mucho a identificar un riesgo. Ya vimos un riesgo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando la diferencia es negativa? Es decir, yo he gastado menos de lo que presupuesté ganar. ¿Ah? También es un riesgo. ¿Es un riesgo? Puede ser un riesgo o puede ser una eficiencia, como puede ser de los dos, es un punto de atención. Algo no hice o algo lo hice bien. Justamente, entonces yo les recomiendo que las diferencias positivas, las negativas al tiro es un riesgo, estamos claros y hay que mitigar. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas otras son un punto de atención porque justamente tiene dos aristas. O algo estoy haciendo mal y es un riesgo, o algo estoy haciendo bien y es un beneficio. Analícenla, ambas. ¿Ya? Ese punto de atención, analícenlo igual que si fuera un riesgo, ya siendo que en estricto rigor no lo es, ¿cierto? Para identificar si finalmente es un riesgo o es un beneficio o algo que estoy haciendo bien. Cuando identifiquen si es un riesgo, lo tratan como riesgo y lo mitigan. Si es algo que están haciendo bien, también déjenlo anotadito. ¿Ya? Es parte de la experiencia. Así yo mejoro. Así hago mis estimaciones el día de mañana de una manera mejor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y además que sirve para otra cosa. Si yo identifico qué y por qué y cómo estoy haciendo algo bien, ya puedo ayudarme a mí en mi proyecto, en mi futuro proyecto, puedo ayudar a mis colegas en sus proyectos y finalmente ayudo a mi organización en todo su funcionamiento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso conviene identificarlo. ¿De acuerdo? Incluso hay otros países un poco más avanzados que nosotros, ¿ya? Que lo tienen incorporado. Le tienen hasta un nombre. ¿Ya? Se llama, los gringos le pusieron Success Fit, el porcentaje de éxito. ¿Ya? Significa que yo algo hice bien. ¿Ya? Y cuando yo hago bien todas estas diferencias negativas, ellos las meten a esta bolsita que se llama Success Fit. Normalmente al final del proyecto. ¿Ya? Al final del proyecto dicen, a ver, pelado, ven para acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí en Chile? ¿Cuánto presupuestabas gastar? 10. ¿Cuánto te gastaste? 9. Bien. Y ese 1 adicional que tú le entregaste, porque se traduce en una utilidad no esperada, ¿cierto? Topó un par. Y uno queda mirando. ¿Ah? Ya, qué rindo. ¿Qué pasa cuando ocurre esa situación? ¿Ustedes se sienten motivados a continuar en esa línea? ¿Qué es lo que hacen los organismos detectados? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? De hecho, en muchas organizaciones, cuando tú presupuestaste 10 y te gastaste 9, aparte de ni siquiera darte la gracia, el próximo mes te dan ¿cuánto? ¿10 o 9? Como eso ocurre malamente en Chile, ¿a qué lleva eso? ¿Qué consecuencia tiene? Que si eso va a pasar, tú no lo vuelves a hacer, no lo pienso de nuevo, ya aprendí de mi error, así que no lo hago, me gasto el presupuesto sí o sí. ¿Ya? Y aunque, por lo tanto, todos estos success fees, todos estos éxitos que yo vaya detectando, de alguna manera me los consumo, de alguna manera, cualquier cosa. Ahora, lo mejor, no es malo, tiene razón el caballero. Ojalá lo más sano sería, si tienen la potestad de hacerlo, beneficiar, recompensar con ese porcentaje, hacerlo como hacen los gringos. ¿Cómo hacen los gringos? Son más avanzados que nosotros. Una vez finalizado el proyecto, hacen el mismo ejercicio. Todos lo hacen. ¿Cuánto presupuestaste? 10. ¿Cuánto te gastaste? 9. La diferencia es 1. ¿Cierto? Eso lo meten y se llama Success Fit o porcentaje de éxito. Como tú fuiste exitoso, ok, pero yo soy la organización. ¿Cierto? Yo estoy poniendo el riesgo. Entonces, como vamos a media, mitimota. O tienen establecido 60-40, un porcentaje de repartija de los Success Fit. ¿Ya? Por lo tanto, ese 1 se reparte, como tengan previamente establecido, entre el que logró el éxito
el jefe de proyecto y todo su equipo, porque fue un trabajo de todos, ¿cierto? Y otra parte a la empresa, porque también la empresa participó. A lo mejor recursos humanos los puso, te los buscó, estuvo aquí. Hola, buenas tardes. Hola. No era tarde, sí, buenas tardes. Que genera una desazón, uno lo vuelve a hacer, ¿cierto? Y por eso cuando yo les digo a los alumnos, les digo, eso es lo que ustedes debieran pesquisar y volver a hacer, me quedan mirándose. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lleva el desánimo, ¿cierto? Ojalá ustedes el día de mañana sean jefes de proyecto y tengan gente que los va a ayudar a ustedes a cumplir ese. La manera de fomentarlo justamente eso, poniendo, beneficiando al que generó esa oportunidad o esa mejora. Chicos, silencio, por favor. Bien, ahí tenemos el control de costos, ¿cierto? Bien, detectamos riesgo y la misión es mitigarlo de alguna u otra manera, ¿de acuerdo? Y ahí las estrategias, no hay una regla, ahí está el ingenio nuevamente de ver cómo lo sustentamos para que no nos pegue en el proyecto. De buena manera, recuerden la triple restricción, ¿ya? No se coman otro costo de otro lado porque te va a pegar igual, ¿ya? Sean inteligentes en la forma de mitigarlo, ¿de acuerdo? A veces, muchas veces, ¿cómo se solucionan los riesgos? ¿Qué es lo que le pide uno a los recursos, que es lo más importante? ¿Cómo se mitigan los riesgos normalmente? Si estamos desviándonos en plazo, en costo, en lo que sea. El jefe se para y nos dice a todos, necesito sobreesfuerzo, ¿cierto? Es normalmente la manera de sustentar, cuando no hay otra alternativa de a dónde sacar, normalmente es lo que el recurso humano sí puede hacer a diferencia de la máquina. ¿La máquina puede trabajar más del 100%? No va a trabajar, incluso hay máquinas que se paran, no tienen sobrecarga, ¿sí o no? Ahora, si yo la tengo al 80%, supongamos, me queda un 20% todavía que yo le podría pedir a la máquina sobreesfuerzo, ¿sí o no? Si yo le pido a la máquina ese sobreesfuerzo, el costo se me va a pegar igual, porque la máquina va a consumir electricidad, petróleo, lo que sea que consuma, por lo tanto no estoy haciendo una mitigación. El recurso humano sí puede hacerlo. Por eso es tan importante, el recurso humano sí puede hacer un sobreesfuerzo, no impactando nada. Ni el plazo, ni el costo. Sí, la hora extra. ¿Ya? Haciendo hora extra. Bueno, es que eso, por eso te digo, eso es lo que si ustedes algún día tienen la posibilidad, como ustedes van a manejar el presupuesto, ¿ya? Traten de lo que decía el caballero, armarse su success fit y fomentarlo y beneficiar a los gestores de ese margen de éxito, de esa situación de éxito, ¿de acuerdo? Beneficiarlo. ¿Por qué? Porque así fomentan directamente la persona beneficiada que lo vuelva a hacer, que lo repita, ¿sí o no? Y en el resto de los compañeros que también busquen la manera de hacerlo. Si las cosas funcionan mejor cuando hay un incentivo que cuando hay el paro, ¿cierto? ¿Cómo corre más rápido el caballo? Cuando yo lo voy golpeando, cuando le pongo la zanahoria adelante. El incentivo siempre ha funcionado mejor que el castigo, ¿de acuerdo? Desgraciadamente que en Chile funcionamos al revés. Si ustedes pueden hacer eso para que algo cambie, van a ser beneficiados la gente que trabaja con ustedes y al final ustedes, porque ustedes son los responsables del proyecto. ¿De acuerdo? Si pueden hacerlo, háganlo. Bien, teníamos control presupuestario, ya lo identificamos. Control de alcance. ¿Qué más? Nos quedan dos controles más súper importantes. ¿Cómo? Calidad, y vamos a pasar antes de calidad al tiempo, ¿cierto? Nuevamente, ¿cómo podemos hacer gestión o qué organismo de control yo pondría para que no se me arranque el tiempo? Más que el hito, porque el hito son eventos, acuérdense que el hito me sirve para una mirada rápida al proyecto, pero si voy a hacer un control, hagámoslo bien, ¿cierto? Eso se llama, y todo el mundo la conoce como seguimiento del proyecto, ¿cierto? Y en el fondo, ¿qué documento? Así como en el control presupuestario usábamos el presupuesto, aquí en el seguimiento del presupuesto, ¿qué vamos a utilizar? La carta GAN. Justamente, el jefe de proyecto agarra la carta GAN y va viendo si las tareas, más que los hitos, las tareas se han cumplido y cuáles no. Y nuevamente se nos pasa lo mismo que en cualquier control. Vamos a tener algunas que van on time, van súper bien, ¿cierto?
Hay otras que van atrasadas y otras que van adelantadas. Pasa lo mismo que con los costos. Las tareas que van adelantadas, identifiquen el por qué, y a lo mejor tiene mucha razón el costo con el adelantamiento de la tarea. Puede ser directamente una lana pesquisar con la otra, a veces no. ¿Ya? Y las que van retrasadas, lo mismo que con el control presupuestario, es un riesgo. ¿Ya? Si una tarea se retrasa, se puede retrasar y pegarle a todo el proyecto. Identifíquenlo, igual como hicieron con el costo, mitíguenlo. ¿Ya? Si lo descubren a tiempo, es igual que una enfermedad. ¿Ya? Si la descubren a tiempo, puede tener tratamiento. ¿Ya? A veces no. Por ejemplo, ¿qué riesgo podrían identificar ustedes que no tenga tratamiento? Que no tenga solución, que no haya nada que hacer. Que se enferme alguien. ¿Cómo? Si se enferma alguien, ¿tiene tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Busca un reemplazante. Tiene tratamiento rápido, eficaz, y más encima no me pega ni siquiera en los costos, porque sale uno y entra otro, y a lo mejor hasta me beneficia si logro una buena negociación. ¿Sí o no? ¿Qué podría ser un cambio al que ustedes no tengan cómo enfrentarlo? La calidad de ¿Cómo? la calidad de los cumplimientos va a ser el compromiso. Espérate, la calidad lo vamos a ver aparte porque es todo un mundo aparte, ¿ya? Pero no, la calidad también se puede hacer algo respecto a la calidad. Pero ¿qué nos pega fuerte? ¿Qué nos pega durísimo, bueno, en un proyecto? ¿Ah? ¿Cómo? Los tenemos manejados. Que se caigan los sistemas. ¿Ah? Pero aquí dejo algo. ¿Qué pasa si se cayó el sistema? Típica, se cayó el sistema. ¿Podemos hacer algo? ¿Está algo en las manos de cualquier integrante de un proyecto hacer algo frente a ello? Normalmente las más peligrosas, porque ustedes cuando identifican un riesgo van a identificar el origen, ¿cierto? El origen normalmente está o acá o acá. ¿Cuáles son esos dos lados? Justamente, señor, el origen está interno, o sea, es algo de adentro y sobre eso siempre podemos hacer algo, o el problema es de afuera. Y ahí son los más complejos de los riesgos, porque afuera a veces no se sabe cuándo lo van a arreglar, no depende de nosotros, no tenemos nada que hacer. ¿Cómo hacemos el enlace, por ejemplo? ¿Sí o no? ¿Ya? O te caducaron la contraseña y el gallo anda de vacaciones. Lo que pasó con el ransomware el año pasado. Un virus, ¿no? Chuta, tenías todos los archivos, el ransom te agarró los archivos, no te los suelta y no tenías nada que hacer. Aunque se puede hacer algo, pero quedaría más o menos. Pero esos son los más complejos, ¿ya? A eso hay que ponerle mucho ojo, ¿ya? Y ahí, ¿qué hacemos? Porque los internos los podemos de alguna manera solucionar. Hablaremos con alguien, pediremos con alguien. ¿Ah? Hay que tratar de mitigar eso. ¿Cómo lo mitigo? Claro. Por ejemplo, si cuando uno hizo la... Ya, pues, don José, espérate. Usted tiene la respuesta. ¿Cómo mitigo un riesgo interno? Que comparte el Pucarí. Comparte el Pucarí. Comparte el Pucarí. Muy bien. Pero ese es interno, y vamos a partir con nosotros. ¿Qué hacemos? La baja de tora. Chuta. ¿Cachai? O implicancias legales, ¿qué pasa si estás justo en un desarrollo y pum, te lanzaron una ley que justo va y choca con tu proyecto? Porque si tu proyecto termina, no sé, estás cometiendo una ilegalidad, porque hubo un cambio legislativo, ¿sí o no? Los cambios políticos dentro de un país, ¿qué le pasa a Venezuela? ¿Sí o no? ¿Qué hace? Ya, por ahí va. Señores, escuchen, ¿qué hacemos con los que no tenemos, que son externos y ya vimos la forma de mitigarlo y no tenemos por dónde? ¿Qué hacemos con él? ¿No lo podemos dejar ahí? Si lo identificamos, señores, lo peor que pueden hacer es, una vez identificado el origen, no hacer nada. El quedarse callado nunca funciona, compadre. Somos informáticos. Yo te apuesto lo que tú quieras a que si yo me quedo callado con algo y tú continúas con mi trabajo, tú vayas a descubrir cuál fue el problema. ¿Cuántos problemas no ustedes han identificado? Mira, aquí y ya, hasta identifican claramente lo que hicieron y cuándo lo hicieron, incluso con ese nivel de detalle. Tarde o temprano se sabe, el quedarse callado no beneficia a nadie, ¿ya? Ahora, ¿por qué normalmente ocurre? El quedarse callado es muy común. ¿Por qué creen ustedes que ocurre el quedarse callado? ¿Cómo? De hecho, lo dijimos recién. ¿Por qué nos quedamos callados? Para no preocupar al cliente. ¿Cómo? Para no preocupar al cliente. No. ¿Por qué nos quedamos callados?
Muy bien. ¿Por qué? Porque en Chile usamos el palo. Entonces sabemos que si nosotros gritamos, cometemos un sincericidio. Nos suicidamos por ser sinceros, por ser transparentes. Nos pegan al tiro, ¿sí o no? No benefician. No nos benefician de ningún tipo. Y si alguien ya está en esa dinámica dentro de sus equipos, ojo, porque al final ese compadre se va a quedar callado. ¿Y quién es el responsable del proyecto? ¿Él o tú? Ya, entonces hagan que su equipo no caigan en esa dinámica porque es mortal, mortal, ¿ya? Por lo tanto, las actividades de celebración de los logros es súper relevante y si pueden acompañarlo con algún beneficio de algún tipo. Fíjense que últimamente el beneficio, antiguamente el mejor beneficio era el money, ¿sí o no? El bono, todo, era considerado el mejor de los beneficios. Y eso está cambiando. ¿Qué creen ustedes que está...? Porque el bono siempre iba sobre el equipo que dijo arriba y nunca como que se despegaba en el, Bueno, el equipo. pero normalmente cuando tú negocias con un recurso, ¿qué te pedía? Un bono. Un bono, ¿cierto? Un bonito. ¿Ah? Porque es individual. Es individual y tú puedes negociar individualmente, súper bien. Pero si tú quieres que un equipo de trabajo Sí. sea parte de los proyectos, ¿por qué no lo hacemos general? ¿Por qué no le hacemos algo en conjunto? Depende. ¿Por qué? Porque a lo mejor el resto del equipo, justamente en la área que se produjo el Sunset Fit, no tiene nada que ver el resto del equipo. Porque ellos no fueron los que hicieron nada, ¿sí o no? Por eso te digo, depende de cada situación. Si tú lo puedes hacer así, ¿ya? Repartir a todos en partes igual, ¿ya? Pero ahí tienes un riesgo muy grande. ¿Cuál es? El que hizo el beneficio, diga, recibe menos y el que se fue a la Cochihuay sigue yéndose. En el fondo estás fomentando, ¿ya? Puedes estar sin darte cuenta fomentando la Cochihuahua, ¿sí o no? Y el otro que es fomentando lo que dice chuta, ¿por qué les pasa? ¿Cuántas veces nos han choreado que están haciendo un trabajo, se quemaron las pestañas y toda la cuestión, se gastaron en fotocopia, en toda la cuestión, llega el momento de los nombres, oye, trabajo yo. Ustedes dicen bien, te aparecieron, y resulta que el momento que llegó para ponerle el nombre, ¿sí o no? Y después la nota es para el grupo. ¿Qué le pasa? Tú decís, no quedáis muy satisfechos, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, identifiquen y beneficien. Pueden hacer el mejor ejercicio, sugiero yo, es hacerlo compensativamente. Es decir, al que generó el beneficio, un porcentaje mayor que se note, que ya ellos lo sienten y lo perciban, ¿cierto? Y a los que participaron colateralmente, que el resto del equipo, una persona menor. Cosa que sea un incentivo para los que, pero en partes iguales podría estar en una sugerencia. Ahí usted lo... Ahora, cuando no puedas identificar específicamente a uno, genial. ¿Ya? ¿Cuál es ese? Yo te lo voy a decir al tiro, otro tip. ¿Cuál es ese? El del final del proyecto. Cuando terminó el proyecto tenía una diferencia, esa es de todos, es de todo el equipo. Porque cada uno fue sumando hasta que llegamos a eso. Esa repártela en partes iguales porque fue uno, no podemos identificar quién fue, por lo tanto somos todos, ¿cierto? Pero si puedes identificar a ese, haz un porcentaje distinto y que sea de partida, cosa que todo el mundo sea. No suene a un arreglino que le tiene buena, que todo, la transparencia te va a servir mucho. Si está todo establecido, todos van a querer lograrlo. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Bien. Ya, pero estábamos en el seguimiento. ¿Qué hacíamos si el riesgo nace o tiene su origen en un factor externo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo negociamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Identificarlo. Lo identificamos y es externo. ¿Cómo mitigamos eso? ¿Qué hacemos frente a esa situación? Quedarnos callados no es una opción. ¿Qué hacemos? Negociamos con el cliente. Si quedarnos callados no es una opción, por autonomía, es gritar. De inmediato. No dejen pasar un segundo. Todo el tiempo que pasa, así como lo vimos al principio, el tiempo que pasa para el coche del otro, aquí también. Si ustedes identifican un riesgo, vean el impacto y levanten la mano de inmediato, sienten a todos los intervinientes, a todos,
¿ya? A una reunión extraordinaria y esta cuestión veamos cómo la arreglamos. Y involucren a más participantes porque es algo que a lo mejor otra instancia puede hacer algo. Por ejemplo, problema de enlace. Es externo. ¿Quién puede apoyarnos ahí? El cliente. Es problema del cliente. ¿Sí o no? Ya. Y si yo no le aviso, es problema mío. ¿Me entiendes? Si yo le aviso y se lo demuestro, él tendrá que ver y le echo a agarrar el taxímetro y lo tomo como un control de cambio incluso, de 10. O una regla. Control de cambio, esto cambió. ¿Ya? Tú nos dijiste que íbamos a tener enlace y no tengo enlace. ¿Cierto? Por eso te digo, lo tomas como un control de cambio. ¿Dónde le vaya a pegar? No lo sé. ¿Cachai? Porque el gallo, nuevamente, si yo soy cliente y yo tengo el problema y tú me lo traes y tú me dices replanificar, yo digo que no. ¿Cierto? Si te pago un porcentaje aparte. ¿Entendí? Pero solucioname, o sea, está bien, tiene un problema, mitígalo tú con tu equipo, o con tu equipo, o en extraordinario, uno, lo que queráis, se puede negociar. Puede que no le peguemos al plazo, pero sí le peguemos al fondo. ¿Me entiendes? Por eso, todo control de cambio debe ser evaluado. Puede pegarle a los costos, puede pegarle a los plazos, a uno de ellos o a los dos. ¿De acuerdo? Perfecto. Teníamos 3, ¿cierto? Tenemos para controlar los tiempos, ¿cierto? El seguimiento. ¿Cuándo se debe hacer el seguimiento? ¿Cuándo sería lo lógico que hiciéramos seguimiento? ¿Cuándo? Así como en los costos vimos que lo lógico es a fin de mes, porque ahí se hace un cierre contable, incluso van devengados todos los costos. ¿Cuándo sería inteligente que ustedes hicieran un control de seguimiento? Por cada tarea que fue de una ruta crítica, pero en tiempo. Mira lo que dice el compañero. Por cada tarea que nosotros previamente hayamos identificado como crítica. Porque las transversales no importan mucho. Pero una transversal te puede afectar en tu proyecto. Sí. Entonces, si yo identifico solamente esa, va a ser muy cercano. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les dice la lógica? Pero va en ese sentido. Es súper relevante lo que dice el compañero. Normalmente uno, como que tiene mayor gravedad, ¿ya? Las tareas de la ruta crítica que las otras. Pero son igual de relevantes. Puedo partir por ellas. Pero mi recomendación es revisarlas todas. No porque no sea de parte de la ruta crítica, las deje porque puede desfasarte para otro lado. ¿De acuerdo? O puede ser dependencia de una crítica más adelante. ¿De acuerdo? ¿Cuándo creen ustedes que sería normal y lógico realizar un seguimiento? ¿Cuándo ustedes revisarían, si ustedes son el jefe de proyecto, cuándo ustedes revisarían los proyectos? ¿Cómo van? Podría ser al iniciar o al terminar la semana. ¿Qué opinan? Esa es una opción. También puede ser, en este caso, revisando con los hitos. Podemos revisar también. ¿Qué pasa si yo tengo 2 hitos, inicio y término? Y por eso. O tengo 3. Va a depender. Sí, pero normalmente, ¿cuántos hitos tienen una carta GAN? 3, 4. ¿Sí o no? Es raro tener más. Entonces, los periodos de tiempo van a ser muchos. Si el proyecto dura un año, tenéis la posibilidad. Mi recomendación es lo que decía el compañero. ¿Ya? Detectarlos antes es muy sano. ¿Ya? Reúnanse con su equipo, como esto es relativamente rápido de hacer y tiene mucho que ver en la interna, ¿sí o no? Lo más sano y normalmente las organizaciones, yo se los recomiendo, si algún día tienen, revísenlo, ya sea al fin de la semana o al principio de la semana. ¿Ya? Dependiendo si trabajan el fin de semana o no. Normalmente uno hace seguimiento el día lunes. ¿Por qué? Porque si como equipo de trabajo nosotros somos un equipo, ¿qué pasaría si nosotros el día viernes detectamos que tenemos un problema? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar el fin de semana, lo vamos a sacar, por lo tanto lo más sano es al inicio de semana. ¿De acuerdo? Eso sería, ahí tienen varios tips para que no se les arranquen los proyectos. ¿Ya? Control. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y vamos a ver si podemos ver algo. Este era el último, lo dejé para último por lo mismo. ¿Cómo controlamos calidad? ¿Ah? Lo más lógico. ¿Y por qué lo más lógico es llamar a un equipo de QA? ¿Por qué? Ellos tienen otra visión que nosotros de los errores. Eso es lo más relevante, señores. ¿Ya?
Normalmente el QA, el mejor QA que uno puede tener es un compadre que lo vea de otra manera, no el que ve el tema, no el que está desarrollando. ¿Por qué? Porque nos engañamos nosotros mismos. Exactamente, señor. Ya, como tengo una visión sesgada y yo más encima lo desarrollé, como que empiezo a asociar que es obvio que ya está. ¿Ya? Otra mirada distinta lo revisa igual. Nosotros no lo revisamos y ahí puede que tenga un problema. Normalmente cuando no hay QA, los errores, ¿cómo son? Absurdos, infantiles, precisamente porque el que desarrolla prueba la funcionalidad. ¿Ya? No se revisa en los acentos, no se revisa en el color, no se revisa en el paso de página de una a la otra, no, está concentrado en la funcionalidad. ¿Cierto? Ya. Entonces, normalmente nosotros llamamos a un equipo de QA, pero QA tiene costos y tiene plazo. ¿Ya? Si en sus organizaciones tienen QA, úsenla. Háganse amigos del QA. ¿Ya? No le tengan mala, al contrario, es su mejor. Exactamente. ¿Por qué? Porque les detectan los problemas antes de que ocurran. ¿Ya? Y por eso, mira, ¿cómo normalmente o dónde en los proyectos donde ustedes han estado incorporan a calidad, a QA? ¿Dónde la incorporan? Al final. ¿Ya? Si te detectan una incidencia ahí, ¿cómo estáis de plazo y de costo para solucionarlo? Escaso, justito, ¿sí o no? Muchos dicen, y los que hayan tenido los cursos de calidad, la calidad es antes, durante y después. ¿Ya? Por eso traten de hacer que calidad sea su amigo, ¿ya? Y lo vaya acompañando durante el proyecto y vean en forma conjunta sobre qué cosas sí se le puede hacer antes de. ¿Ya? Calidad debiese ser una alternativa que estuviera en forma conjunta y ojalá muy cohesionado con ellos, ¿cierto? Bien. Pero se dan cuenta que es difícil meter a QA, sino al final. En este tipo de metodologías no queda mucho. ¿Qué puede hacer el QA? Revisar los documentos, pero no puede probar nada. ¿Por qué? ¿Por qué no puede probar nada? ¿Ah? Porque ¿cuándo va a haber algo al final del proyecto? ¿Cierto? Ojo, acuérdense de eso. ¿De acuerdo? Bien, y ya se nos acabó el tiempo. Gestión del alcance. Consiste en monitorear el estado del alcance del proyecto y gestionar cambios si se detectan. ¿Ven? Es lo que hemos conversado. Gestión de la comunicación. Establecer canales de comunicación formales e informales. ¿De acuerdo? Generación y publicación de los estados de avance e involucrar y motivar. Miren, parte de la comunicación es justamente lo que yo les decía, ¿ya? Involucrar, que las personas se involucren, que sean parte del proyecto, que se sientan parte de, eso es involucrar, no que sean que trabajan, porque es la motivación, que la motivación, ¿cierto? No va a estar, traten de fomentar la motivación, ¿ya? Ya lo vimos en la comunicación, la gestión de riesgo, identificar eventuales riesgos, gestionar prevención y o mitigación del impacto. Se acabó el tiempo. Falló, se acabó el tiempo, justo, ¿viste? En el ciber ayer. ¿Cómo? Sí, los que no hayan respondido a la lista al principio, la pasamos al final. Profe, dígame. ¿esa presentación la va a mandar? Sí, señor. Ya tengo el correo que lo envió su delegado y ahora la voy a mandar completa. Pero se supone que estaba completa. Sobre el trabajo que está en el ahí está. Ya. Gestión de recursos, recursos humanos, recursos físicos, materiales, financieros, el presupuesto. ¿Se dan cuenta? Y gestión de control, avance del proyecto, seguimiento, gestión de impedimentos para que avance, gestión de riesgo, gestión de mejora y gestión de carga. A veces los retrasos, a veces el problema está en la carga de trabajo.
Lo que decíamos recién, planificamos mal y sobrecargamos uno o más de un recurso y vamos a tener un problema. ¿Ya? Y la calidad, procedimiento de control de calidad, verificar y evaluar. ¿De acuerdo? Y ahí estamos casi listos. ¿De acuerdo? Ya. Ya, ahora preguntas, consulta, todo lo que quieras.